Te quiero contar cómo yo usé el tarot para cambiar mi vida, para que tú también puedas hacer lo mismo. Y probablemente no sea lo que tú piensas que es. Pero antes de empezar, yo soy Isa, soy tarotista, me encanta hablar de crecimiento personal, todo a través de mis experiencias personales y de lo que me ha enseñado el tarot después de tantos años usando la herramienta como herramienta personal y para acompañar a otras personas. Lo más probable es que te estés imaginando que cambié mi vida aprendiendo a leer el tarot y sabiendo lo que iba a pasar y tirando las cartas todos los días o todas las semanas. No, realmente casi nunca me tiró las cartas y si esta es la primera vez que nos conocemos, mucho gusto, pero te voy a contar que yo no uso el tarot como un método predictivo. Pero para poder hablarte de esto necesito contarte cómo llegó el tarot a mi vida porque fue una historia bastante particular. Mira, yo hace muchos años y cuando yo hablo de esto digo que hace muchas vidas yo era maquilladora y en un punto de mi vida entré en una depresión muy profunda en la que tuve que parar de trabajar. En esa pausa quedé embarazada, tuve a mi hijo y eventualmente cuando me sentí lista para volver a trabajar, yo dije, juepucha, yo no quiero ser maquilladora. Y esto era muy difícil para mí reconocerlo porque yo fui la niña que se graduó del colegio y empezó 4 carreras diferentes. Yo empecé veterinaria, después diseño de modas, después comunicación social, hasta que finalmente di con el maquillaje y me gradué y me especialicé. Y entonces de repente yo decir, ya no quiero ser maquilladora, eso era una crisis personal gigante. Y en ese momento yo siempre he creído en Dios, nunca he sido religiosa, pero en ese momento dije, Dios, yo necesito que tú me digas qué voy a hacer con mi vida porque yo no sé qué hacer, estoy muy perdida y yo no me quiero sentir perdida. Y se los juro que en ese momento yo entré como en un trance porque yo paré de hablar y yo hice así y dije, voy a estudiar las cartas. Y yo no sabía qué era el tarot. Lo único que yo sabía de tarot era que eran unas cartas a las que uno les preguntaba cositas y ellas como que te respondían porque hacía por ahí 6 meses atrás mi hermana había llevado un tarot a la casa. Pero pues más allá de eso yo no tenía ni idea de lo que era. Entonces cuando yo volví en mí, porque sí fue como un trance, yo dije, ay, ¿yo por qué dije eso? Y tenía el computador al frente y me senté a leer y a estudiar. En ese momento, la mejor forma que yo tengo para describir lo que sentí era que a mí se me estaban prendiendo switchecitos en el cerebro, porque yo no estaba aprendiendo cosas nuevas, sino que yo me estaba acordando. Y por cosas de la vida, una semana después encontré a mi maestra y el resto es historia. Aquí estamos. Cuando yo lo empecé a estudiar con mi maestra, nunca fue para aprender a predecir el futuro. Es más, el curso con mi maestra era solamente arcanos mayores y solamente la teoría. Estudiar los símbolos, estudiar los mitos y estudiar la conexión con la cábala. Nada más. Y al esa ser mi puerta de entrada con el tarot, yo nunca sentí curiosidad por el aspecto predictivo del tarot. Siempre fue una herramienta a través de la cual, a medida que yo iba conociendo los arcanos, yo descubría que yo iba abriendo diferentes puertecitas dentro de mí. Si no sabías, a los arcanos mayores también les dicen llaves y te puedes imaginar que son como llavecitas que van abriendo puertas en tu interior. Yo por eso siempre digo cuando me preguntan, ay, ¿el tarot abre portales? Y yo digo, sí, el más importante, hacia adentro. A mí el tarot me sacó de una depresión, a mí el tarot me quitó la ansiedad y a mí el tarot me cambió por completo la perspectiva que tenía de mi vida y de los procesos que estaba viviendo. El tarot objetivamente no cambia tus circunstancias, pero cambia la forma en que miras tus circunstancias y por lo tanto ellas terminan cambiando para ti. Cambié la forma en que me relaciono con la crisis, cambié la forma en que me relaciono con el conflicto, cambié la forma en que me relaciono con los límites, con el amor, con absolutamente todo. Esa fue mi puerta hacia el tarot y sigue siendo lo que más amo de esta herramienta y desde este mismo lugar es que elijo enseñarlo y compartirlo con otras personas.
Pero el tarot no cambió mi vida simplemente porque yo me aprendí un montón de símbolos y porque me aprendí significados y no, no fue eso. Fue porque mi forma de relacionarme con los arcanos desde el minuto uno fue a través de las preguntas. Yo me imaginaba que cada arcano, cuando llegaba a mí, me planteaba diferentes preguntas. A mí el arcano no me estaba diciendo qué hacer, no me estaba diciendo explícitamente nada. Me estaba preguntando cosas y cuando yo escuchaba esas preguntas y me respondía a esas preguntas, las respuestas eran las que me iban mostrando el camino. Y esto lo digo y lo sostengo. El tarot no nos da respuestas, simplemente nos deja mejores preguntas. Y cuando yo hago buenas preguntas, las respuestas que me da el universo, consecuentemente serán mejores. Por ejemplo, si tú estás teniendo un mal día, no es lo mismo tú preguntarle al universo, ay Dios, ¿qué más puede salir mal? A tú preguntarle, ¿cómo puede mejorar este día? Muéstrame. ¿Qué puedo aprender de esto que me está pasando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Te das cuenta? Porque si hacemos la primera pregunta, solamente vas a encontrar más evidencia de que el día sí puede ser peor y que solamente te van a pasar cosas peores. Pero si tú te planteas las otras preguntas, se abren oportunidades, se abren más puertas. Las preguntas son los portales. Entonces, en todo este camino de autodescubrimiento que yo estaba teniendo con el tarot, yo empecé a anotar las preguntas que me hacían los arcanos. Y eventualmente terminé haciendo la guía definitiva de tarot, que es uno de los productos que más se venden en mi tienda digital, que es un libro de no solamente los significados, sino también esas preguntas de introspección que te plantean las cartas. Y esta guía es indispensable en la forma en que yo enseño y todos mis estudiantes la tienen. Porque cuando tú estás aprendiendo tarot, sea cual sea tu finalidad, si te lo quieres aprender para predecir o si te lo quieres aprender para conocerte mejor o para sanarte, no importa cuál es tu finalidad, pero cuando te estás aprendiendo los arcanos, uno no se aprende los arcanos de memoria. Claro, hay un montón de información que tú te puedes aprender de memoria, pero en el momento que tú te sientas a hacer una lectura, esa información vomitada de un libro no te va a servir de nada. Lo que tú tienes que hacer es ir creando una biblioteca personal. Y esa biblioteca personal se crea a través de las experiencias que te conectan a ti con cada arcano. Porque claro, digamos, el loco puede significar lo mismo para todos. Un nuevo comienzo, potencial, confiar en el universo. Pero cuando miramos símbolo por símbolo y cuando tú te detienes a observar la carta, tú puedes decir, ok, yo sé que este símbolo significa esto, pero para mí este símbolo es esto otro. Digamos que miras el perrito del loco. El perrito del loco simboliza lealtad, pureza, instinto. Pero cuando yo miro el perrito del loco, me acuerdo de esos videos de los soldados que se van a la guerra y vuelven muchos años después y el perro los reconoce. Entonces cuando yo miro el loco y miro el perrito, no solamente pienso en ese significado del libro, sino que pienso en esos videos y digo, es que yo necesito recordar quién soy yo en esencia. A mí el perro del loco me habla así. Ya no es algo externo, ajeno, que te estás aprendiendo de memoria simplemente porque tienes que hacer una lectura, sino que ya tú reconoces esa energía en ti, la integras. Y esta integración de los arcanos la hacemos a través de las preguntas. Y por otro lado, dejé de ver los arcanos como cartas ahí, 78 cartas en un mazo. No. El tarot está en todas partes, en todo lo que pasa, en todas las historias que vemos, en todas las experiencias que vivimos, ahí están los arcanos. Si a ti te gusta el tarot y estás en este camino de autodescubrimiento o en este camino de aprendizaje, date esa tarea. Encuentra los arcanos en tu vida cotidiana. Que estás cocinando tu comida favorita, esa es la reina de pentáculos. Que estás pintando porque sientes que tienes algo que expresar, esa es la sota de copas. Que te estás mintiendo,
ese es el 7 de espadas. Así también las vas integrando, las vas reconociendo como cosas que simplemente son, que no son inherentemente buenas o malas, simplemente hacen parte de esta experiencia humana que estamos transitando y son lo que hace que esta rueda gire y gire y gire. Si te gustaría explorarte usando la guía definitiva del tarot, te voy a dejar el link abajo. Es una herramienta poderosísima. Y cuéntame en los comentarios cómo cambiaste tú tu vida usando el tarot. Chao.